vamos a escuchar a Ana Rodríguez, que viene a hablarnos de gestión estratégica de datos de prueba en CI/CD. Os cuento un poquito sobre Ana para que la conozcáis. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal, Alicia? Buenas. Ana es doctora en Ciencias de Computación, apasionadísima por los nuevos desafíos en los que busca alcanzar siempre la excelencia, tanto a nivel personal como profesional, y actualmente está desarrollando como ingeniera de producto en Icaria Technology y junto a su equipo tiene como objetivo crear un software que permita a los equipos de QA realizar la gestión de los datos de prueba de una forma eficaz y eficiente, que se dice así muy rápido, pero tiene su miga, llevando a las organizaciones pues, un pasito más allá en estos flujos CI/CD. Tiene muchísima experiencia y gracias a eso pues, se pueden permitir ayudar a los equipos de QA a entender, analizar y resolver de verdad las dificultades que aparecen en las diferentes etapas de madurez en este ciclo de QA. Así que, bueno, como podéis imaginaros todos, pues como resultado que tenemos aumento de calidad, cobertura de pruebas y, por supuesto, satisfacción de equipo, ¿no? Menuda carta de presentación, Ana. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Bueno, como dijo Alicia, voy a estar presentando el tema sobre la gestión de datos de prueba, la importancia, cómo debemos integrarlos en nuestros ciclos. Antes que nada, como comenté ya, bueno, me voy a hacer una pequeña presentación. Mi nombre es Ana Victoria Rodríguez y soy Product Manager en Icaria Technology. Para quienes por ahí nos conocen un poco menos o no nos conocen, somos una empresa de producto, nos encargamos de desarrollar nuevos productos centrados o focalizados en la gestión de datos. Sabemos que tienen muchísimos desafíos, nos los hemos encontrado, tenemos muchísima experiencia, como comentaba Alicia, y particularmente hoy vamos a hablar de la importancia de los datos en las pruebas, de cómo debemos hacer una correcta gestión de datos de prueba para lograr esa automatización que tanto todos queremos. Ayer incluso durante las charlas, en la primera charla, hablaban del futuro del testing y hablaban de darle aprovechamiento o la explotación que debemos a nuestros entornos previos. Bueno, vamos a intentar que ese futuro se acerque más y lo tengamos en el presente, que lo podamos entregar y poner en nuestros procesos y parte de nuestra estrategia. Vamos a hacer la charla en dos partes. Primero vamos a comentar rápidamente el problema, por qué lo tenemos, cómo llegamos a este punto, por qué no logramos abordarlo o salir de ahí. Y después vamos a comentar cómo nosotros podemos dar una solución a ese problema, cuáles son los pasos a seguir. Vamos a hacer una pequeña demo que la hubiese hecho en vivo, pero prefiero tenerla separada en distintos videos en cada una de las slides de la presentación para que al volver a verlo puedan ver los pasos que hay que seguir para tener esa gestión de datos de prueba completa. Así que nada, rápidamente vamos a empezar en el punto que nos encontramos todos. Todos estamos de acuerdo que hoy en día tenemos una exigencia terrible a la hora de desarrollar y entregar producto. Necesitamos estar innovando constantemente, entregando constantemente en ciclos muy, muy cortos, dándole satisfacción al cliente y tenemos que ser competitivos, tenemos que estar por delante de nuestra competencia. ¿Qué pasa? Esas entregas rápidas las tenemos que hacer con muchísima calidad, los más altos estándares de calidad, porque un bug o un mal funcionamiento en producción va a provocar mucho coste financiero, es muy costoso resolverlo en ese momento, pero además perdemos reputación y puede hacer que nuestros usuarios dejen de usar nuestras aplicaciones para cambiarse al competidor. Entonces, definitivamente estamos obligados a tener calidad, pero por eso decimos que el testing es una etapa más que clave dentro de nuestro ciclo de vida. ¿Cómo hacemos para abordar el problema de entregar rápido, innovar y tener todo en plazos muy cortos de semanas o días incluso? Bueno, para eso necesitamos automatizar todo lo que podamos. Todo lo que detectemos que se pueda automatizar, intentamos automatizarlo para no tener que hacerlo manualmente, para asegurar que se va a ejecutar antes de cada entrega. Y en eso entra nuestro querido flujo CI/CD, integración y despliegue continuo. Si nos paramos en la parte de integración y la resumimos, básicamente lo que nos tiene que permitir es que cada uno de los desarrolladores individuales integre en un flujo común su código, su trabajo, para que este código común se lleve a un ambiente de pruebas y en ese mismo se ejecute, corran las actualizaciones y se valide que no haya ningún bug ni ningún error que vaya a llegar a producción. Como siempre, mientras antes lleguemos a detectar el bug, más fácil va a ser resolverlo y menos costoso porque menos pasos atrás debemos hacer. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en la etapa de test y siguen
apareciendo errores, ¿sí? Es todo muy bonito, todo muy lindo, y llegamos a producción y hay errores. Llevo varios años desarrollando, ahora estoy como product manager, tengo el equipo de desarrollo también a cargo, y lo que nos sucede muchas veces es que probamos las funcionalidades que hacemos, tenemos la presión del tiempo de entrega, intentamos probar lo más posible, lo que se nos ocurre, los casos de prueba que tenemos, pero ¿qué pasa? Algunos son muy complejos de reproducir, no tenemos los datos suficientes, o incluso nos puede pasar que no se nos ocurrió cómo el usuario iba a actuar frente a esa nueva funcionalidad, o que no lleguemos a interpretar correctamente lo que tenemos que hacer. Y esto no me pasa a mí, nos pasa a todos. Tenemos esos pequeños bugs corriendo por ahí y se pasan de largo y llegan a producción. Concretamente en 2020 se consumieron o se gastaron 520 billones de dólares en Estados Unidos por la no calidad del software, ¿sí? Y de forma recurrente, casi a diario, vemos titulares de empresas que tienen errores de software que provocan hasta caos internacionalmente, ¿sí? Entonces, eso nos afecta, por lo que decía, costes financieros, reputacional, e incluso a los que estamos trabajando, de tener momentos de tensión, presión, estar trabajando en producción para resolver problemas. Nos encantaría ahorrarnos todo eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos claro, el testing es una parte fundamental de nuestro ciclo, tenemos que enfocarnos, tenemos que lograr que todo salga bien. Pero la realidad es que a la hora de ver los números, el 50% de las empresas no logra completar sus planes de prueba, no logra ejecutar esos planes de pruebas que tenían. Eso que los planes los escribieron ellos, con lo cual no tendría que ser un imposible. Entonces, al final, la estrategia de pruebas no está siendo precisa y no está logrando la cobertura que tendría que tener antes de llegar a la producción. ¿Qué es el enfoque o qué es lo que nos sucede habitualmente? Cuando vemos los tiempos y demás, intentamos centrarnos y focalizarnos en que tenemos que automatizar. Tenemos que automatizar, tiene que ser automático, sí, claramente, porque si no, no llegamos con los tiempos. ¿Qué pasa? Automatizamos, empezamos muy bien, hay herramientas que nos facilitan la automatización. Las primeras pruebas, por supuesto, vamos a buscar las más sencillas de automatizar porque estamos todavía aprendiendo y viendo qué es lo que podemos hacer, y esas pruebas salen bien. Un script sencillo de automatizar, al mismo Playwright, Selenium, alguna herramienta, y automatizamos una prueba sencilla, qué felices, qué bien, vamos para adelante con esto. Pero cuando vamos al final, menos del 20% de los casos de prueba se automatiza, ¿sí? Empezamos muy bien porque elegimos, como todo, aprender y por la parte sencilla, pero terminamos muy mal porque los casos de prueba complejos no son tan sencillos de automatizar. Es muy importante en la etapa de test tener estas pruebas de regresión, son muy útiles y potentes, logran una cobertura muy grande. Pero el problema es que estas pruebas, de lo que venimos a hablar acá, es que necesitan datos. Necesitamos una gran cantidad de datos acordes a las pruebas. Y además, muchas veces lo que se hace con estas pruebas es que se genera una dependencia total entre las pruebas. Es decir, que ejecuto una prueba para obtener los resultados y esos resultados son la entrada de mi siguiente prueba. ¿Qué es lo que pasa? Si falla la primera prueba, la segunda no la voy a poder ejecutar, y así sucesivamente. Entonces, lo que comentábamos antes, gran número de pruebas quedan sin ejecutar. Esto lo sabemos, son números, los conocemos. Todos los que trabajamos cerca de QA o en QA sabemos que esto sucede, pero aún así sigue y sigue pasando muchas veces. Entonces, antes de automatizar, lo que tendríamos que plantearnos, antes de tener cuando estamos creando esa estrategia, es ¿qué necesito yo para automatizar? A la hora de automatizar, ¿qué es lo que necesita mi prueba? Bueno, necesitamos 3 ingredientes básicos: el código fuente o la aplicación que vamos a probar, cómo vamos a probar esas acciones que vamos a ejecutar para probar la funcionalidad o lo que fuese que estemos probando, y el dato que es necesario para la prueba. Generalmente nos enfocamos en los primeros dos. En la definición o el diseño de la prueba se describen de forma totalmente detallada los primeros dos, pero el tercero no. El dato no está considerado en el plan. No es parte de la etapa de definición, no es parte de la automatización, pero hay pruebas que sin dato claramente no van a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar una estrategia que incluya estos 3 componentes. Yo lo voy a mostrar en un ejemplo muy, muy sencillito sobre una aplicación, pero les puedo asegurar que el resultado de esta aplicación es que yo tardo en hacer manualmente, crear el dato de prueba,
8 o 9 veces más para ejecutar la prueba haciéndolo manualmente que si el dato está gestionado correctamente con una herramienta de gestión de datos de prueba, ¿sí? Además, que si tengo que crear los datos manualmente, tengo que conocer el funcionamiento de la aplicación, lo cual es un handicap más. Cualquier persona que entre nueva en el equipo tiene que aprender cómo hacer los datos y aprender a probar. Si tenemos la gestión correcta, podría ser productiva y aportar valor al equipo de forma inmediata. Vamos a verlo. El caso de prueba que tengo para mostrarle es un nuevo botón que me permite hacer una reserva de una cotización que esté en estado borrador desde la lista de las cotizaciones. Anteriormente era necesario ingresar a la cotización, hacer más trabajo para poder hacer esa reserva. Entonces este botón simplifica mucho, es algo muy requerido por los clientes, es una muy buena noticia para mí que este botón esté hecho. Vamos a probar que funcione antes de divulgar que hemos finalizado este desarrollo. Acá vemos cómo puedo ingresar directamente a mi aplicación. Voy a ir a esa lista de cotizaciones donde me indican que se encuentra este nuevo botón. Busco una que esté en estado borrador y simplemente la reservo. Fantástico. Esto funcionó perfecto. Gran éxito. Felicitamos al equipo. Estamos todos muy contentos con lo que tenemos que hacer. Quiero divulgarlo. Para divulgarlo necesito contárselo al resto de los equipos de la compañía, contárselo a mis jefes, hacer una demo a los clientes, hacer formaciones. Perfecto. Pero ¿qué me pasa en el momento que quiero hacer esto o que quiero empezar a planificar este desarrollo? Lo que me pasa es que funcionó, pero yo no lo puedo reproducir. Ya quemé el único dato que me servía para hacer la prueba o la demo y necesito crear el dato humano. Para crearlo me va a llevar unos 7 u 8 minutos, conociendo cómo funciona la aplicación y cómo funciona esa sección donde debo crear una cotización en estado de borrador. ¿Sí? Lo que decía recién. Si soy una persona nueva, para aportar valor, voy a tener que primero aprender el funcionamiento de la aplicación. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a este problema en las etapas de automatización de las pruebas, que es al que estamos enfocados en esta charla, tenemos un problema y no está planificado. No tenemos estimado tiempo, dinero, ni ningún recurso y nadie es el dueño de esta gestión de datos. Entonces, no aplicamos soluciones reales. ¿Qué podría suceder acá? Que digo, es que lo necesito y que alguien me diga, mira, que en el script de prueba te agrego la secuencia de pasos para que se cree el dato. Bueno, está bien, podría crear datos sencillos, pero ese código hay que mantenerlo si evoluciona la prueba, si evoluciona el dato, que si falla la prueba no sé si falló porque cuando estaba creando el dato falló o qué pasó. Otra solución ineficiente que se utiliza mucho es usar APIs de negocio para crear los datos. ¿Por qué digo que es insuficiente? Porque me va a crear solo datos nuevos y por el camino feliz. No voy a tener la complejidad que podría tener o que necesitaría para la ejecución de pruebas. También podría cargar datos desde Excel, pero van a ser datos muy sencillos o desde alguna plantilla similar, también nuevos, sin antigüedad. Podría buscar otros entornos donde haya más datos y decir, no me usen estos que los voy a usar para las pruebas, pero el día que los use ya están quemados y no los puedo reutilizar. Entonces, cada una de estas soluciones, lo que digo, son soluciones momentáneas, parches que podemos aplicar, pero no nos van a dar una solución a la gestión de datos para nuestras pruebas definitivas, ¿sí? Entonces, esto nos provoca un microproblema que quizás al principio no vemos, pero después pasa el tiempo, las pruebas son más complejas, los datos que necesito son más complejos y es imposible seguir el ritmo de esta evolución con este tipo de soluciones, ¿sí? Empezamos muy bien, me van a dar una solución que me sirve para ir a contar cosas por acá, pero no es una solución definitiva, ¿sí? Y ¿por qué nos pasa esto y por qué seguimos usando estas soluciones insuficientes y demás? Por lo que conocemos. Nosotros conocemos y aprendemos que es muy difícil crear datos de prueba. Si vamos a los números, el 56% de los responsables de QA, de las áreas de QA, sabe que esta indisponibilidad es un problema. De hecho, en la mayoría de los casos, los probadores manuales, los testers manuales, pasan más del 50% del tiempo o creando datos o esperándolos, lo cual es un desperdicio y además son tareas totalmente aburridas y monótonas. Cualquiera preferiría hacer alguna otra. Pero bueno, sí, sabemos esto, la indisponibilidad es un problema, pero claro, como creemos que no tiene una solución o que es muy compleja, no lo hacemos. El 80% de estos responsables cree
que crear datos de prueba es muy, muy complejo, muy difícil, ¿sí? Entonces, como conclusión, la gestión de datos de prueba es un proceso complejo, para el que no sabemos darle solución hasta ahora. Entonces, ¿qué hacemos? O lo dejamos pasar inadvertido y ya lo solucionaremos, como contaba recién, o lo ignoramos, pero nunca lo ponen o nunca se pone en el plan estratégico de nuestras pruebas, ¿sí? De nuestra ejecución, de cómo vamos a llegar al punto que queremos de automatización, ¿sí? Esto termina en que se ejecutan muchísimas tareas en una forma poco coordinada con estos parches y se generan multitud de problemas que terminan en menos del 20% de pruebas automatizadas y en menos del 50% de las empresas ejecutan sus planes completos. Entonces, vamos a tener que cambiar el enfoque. Y vamos a prestar mucha atención a que estoy diciendo que el 80% de los responsables de QA cree que crear datos de prueba es complicado. Crear. Vamos a por nuestro nuevo enfoque. ¿Por qué vamos a crear? Si en la mayoría de los casos tenemos entornos de aplicación donde tenemos datos disponibles, ¿por qué crear algo que ya tengo? En la mayoría de los casos, nuestros datos más ricos para nuestras pruebas los puedo encontrar en producción, entornos de formación, de calidad, incluso de desarrollo cuando un desarrollador hace una nueva funcionalidad y tuvo que probarla, ya creó algún tipo de dato. En estos entornos vamos a encontrar datos del mundo real, coherentes, con antigüedad necesaria, con la casuística. Incluso si lo tenemos que tener en varias aplicaciones de forma simultánea, el dato lo vamos a poder encontrar en esas aplicaciones, vamos a poder buscarlo y usarlo para nuestras pruebas. Entonces, vamos a enfocarnos en que los datos ya los tenemos y los tenemos que usar. Que tenemos que empezar a crear mecanismos que consoliden TDM dentro de los procesos del desarrollo de nuestras pruebas, dentro del diseño de nuestras pruebas, tanto para las pruebas manuales como las automatizadas. Incluso el diseño tiene que contener esta gestión, tener esta idea de gestión. Esto lo tenemos que transmitir y hacer parte de nuestra cultura como equipo, ¿sí? Todos tenemos que saber, así como vamos a usar Jira, Jenkins, Playwright, Selenium, Tailwind, lo que sea, también tenemos que tener como parte de nuestro proceso estándar y nuestra cultura que hay que usar la gestión de datos de prueba, ¿sí? Entonces, la solución es lo que comentaba. Vamos a, en nuestro diseño, incluir los 3 ingredientes. Si yo no tengo los 3 ingredientes, no puedo pasar a la ejecución y a la automatización, ¿sí? Necesito asociar el dato correcto a cada una de las pruebas para asegurarme que antes de iniciar la ejecución de la prueba, tengo el dato que necesito, el dato que es real. Entonces, una vez que tengo esos 3 ingredientes, ya podemos pasar a automatizar la ejecución de la prueba. Así vamos a asegurar que cada vez que se ejecute la prueba, si algo falla, no es porque el dato no era correcto, porque el test anterior no entregó los datos correctamente, porque faltaba algo del dato, porque falló la creación del dato, etc. Si falla algo, va a ser porque hay un error en la nueva funcionalidad, en la evolución del código, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos que tener como cultura que las herramientas de gestión de datos de prueba tienen que ser tan comunes y sonarnos también y tenerlas planificadas y evaluadas como pueden ser la de gestión de casos de prueba, los orquestadores o los ejecutadores en sí mismos, ¿sí? Vamos a enfocar esto, vamos a mostrar cómo con Icaria TDM podemos hacer este diseño para tener esta asociación y vamos a ver la propuesta que tenemos para la automatización. Antes de automatizar, diseñemos bien. Diseñemos el caso de prueba junto con sus datos de entrada y también con los resultados esperados. Que esto, si antes no sabíamos ni siquiera si vamos a tener el dato o no, mucho menos íbamos a saber cuál era el resultado esperado y mucho menos lo íbamos a evaluar desde la perspectiva del dato. TDM nos va a dar este beneficio también. Nos va a hacer la gestión completa de ese dato. Desde que lo tengo que buscar, proteger, guardar para saber que lo voy a tener al momento de la prueba, cada vez que lo voy a tener que entregar y después validar ese resultado. Ya después pasamos a la ejecución, la validación, una vez que está todo bien hecho, lo automatizamos y ya lo tenemos listo. Vamos a, lo que decía, enfocarnos en el diseño. Queremos hacer la gestión al principio. Vamos a ver cómo esto es 100% viable, cómo vamos a ejecutarlo con el caso que contaba recién.
ya tengo la funcionalidad ahí, el botoncito está divinamente en mi aplicación, y también tengo los pasos a seguir, que es pararme sobre la orden en estado borrador y darle clic a ese botón de reserva. Entonces, me quedé sin dato, todos lo vimos, me quedé, no tengo nada para reservar, me quedo sin dato. Lo que primero que voy a hacer con mi gestor de datos de prueba es buscar un dato apropiado. En mi entorno de QA ya no tengo dato apropiado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a producción a ver si alguno me sirve. Cualquier usuario de Icaria TDM puede crear lo que llamamos una petición de búsqueda. En esta petición de búsqueda nos van a solicitar distintos datos, incluso luego se pueden convertir en arquetipos para compartir la definición entre los distintos miembros o los distintos equipos de la organización, donde voy a pedir los datos de, bueno, cuál es el nombre de mi petición para poder distinguirla, si quisiese poner una descripción que es lo que estoy completando, y ahora, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Qué estructura? Podría tener varias, acá estoy diciendo que solamente voy a buscar el cliente, el customer que tenga esa orden en estado borrador. ¿Cuántos voy a buscar? Voy a buscar varios por las dudas, para tener casuística por si otro está reservado, está siendo usado y demás. ¿Y dónde lo voy a buscar? En producción. ¿Puedo buscar? Sí, en producción. Vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir. Acá tengo una serie de condiciones configuradas en lenguaje natural. El usuario ve lenguaje natural. Número de orden en un estado particular. Claro, vamos por parámetros. ¿Qué estados puede cumplir? Borrador, bajo evaluación, etcétera, todas. Y yo selecciono una que es la de borrador. Perfecto. Hemos completado la petición para buscar el dato que yo quiero para mi prueba. ¿Qué condición tiene que cumplir? Estas peticiones se van creando y se van acumulando para luego, en un proceso de búsqueda, atender todas aquellas que estén pendientes sobre un mismo entorno. Así optimizamos recursos y los procesos de búsqueda pueden ser planificados para hacer en horarios donde la base de datos esté más ligera, donde tenga menos trabajo de procesamiento. Ejecutamos el proceso de búsqueda, nos muestra estadísticas acerca de qué tablas, cuántos registros y demás se analizaron, y puedo ir ya a las peticiones que fueron atendidas y entrar a su detalle. Una vez que entro al detalle, en los resultados, puedo ver cuáles datos cumplen mis condiciones. Fíjense, estaba buscando en producción. En algunos sectores van a ver un cartelito que dice Sensitive Info. No me va a mostrar el NIF, por ejemplo, porque es información sensible e Icaria sabe que en ese entorno había datos reales. No lo puedo mostrar. Sí me muestra otros valores que me sirven para poder localizar el dato realmente, ¿sí? Pero no información sensible de datos reales, no vamos a ver nunca, ni nunca la vamos a transferir. Siempre vamos a trabajar cumpliendo la normativa. Vamos a entrar al entorno de producción a ver si realmente ese cliente tiene una orden en estado borrador. Con esa clave que me ayuda a buscar, lo puedo visualizar. Esto es simplemente para que ustedes vean que realmente lo buscó y está en el entorno, no haría falta buscarlo. Y cuando voy a las órdenes, encuentro que tiene una orden en estado borrador. Es decir, ¿sí? Esto es para mostrar un poco cómo funciona, sobre qué busca y cómo lo podría validar sobre el entorno de producción. Ya lo tengo, lo que dije, Icaria en ningún momento me mostró datos reales sensibles, ¿sí? Los tenemos anonimizados, protegidos, para que esto no suceda. Ahora, lo que tengo que hacer va a ser asociar ese dato de prueba y protegerlo en un repositorio interno, porque claro, está en producción. Producción es un entorno vivo donde el cliente puede venir y cancelar o ya reservar la orden y ese dato pasado mañana ya no me sirve más para la prueba. Entonces Icaria tiene un repositorio interno donde va a guardar esos datos, esa estructura, únicamente el dato que me interesa, ¿sí? Lo que hacemos primero es crear el caso de prueba, o si tuviésemos una herramienta de gestión de casos de prueba que nos los administre, hacer esa sincronización y acá tener nuestros casos de prueba con sus proyectos para luego hacer la gestión de cada uno de ellos. En este caso de prueba, tengo que configurar distintos parámetros que una vez configurados ya los puedo utilizar, como qué entornos se ven involucrados, en este caso producción para capturar mi dato de entrada y QA, que es donde después voy a ejecutar la prueba. Si ejecutase en más entornos, lo que tendría que hacer es constantemente configurar más entornos para poder entregar en los diversos entornos a los distintos usuarios. Ahora voy a decir qué tipo de dato voy a necesitar. El cliente. Cuando digo el cliente, lo que hace es asociar esa estructura completa del cliente, que lo que quiero que vean es que para una prueba muy, muy sencilla hay involucradas quizás 20, 30 tablas, ¿sí? Imagínense, en casos complejos quizás son 200, 300. ¿Cómo creas eso? Con un Excel, con un script o con una API para hacer que todo esté involucrado, tenga antigüedad y todas las características que queríamos.
Ya sabemos qué queremos buscar, dónde lo queremos buscar. Vamos a crear el dato de entrada, que puede ser unos o varios en cada una de las pruebas. Le ponemos un nombre que podamos reconocer. Decimos que vamos a buscar el cliente, si necesita un dato de entrada, porque hay algunos, como crear un cliente que quizás no necesitas tener un dato de entrada, pero sí varía el resultado. Le decimos que sí lo necesitamos, ¿de dónde lo sacamos? De producción. Ya con nuestro valor clave hacemos la búsqueda en producción, nos muestra el registro de ese cliente de la cabecera de la entidad principal, anonimizamos, bueno, ofuscando en este caso, porque solo dice Sensitive Data, los datos sensibles, y ya lo recolectamos. Una vez que lo tenemos en nuestro repositorio interno, vamos a ver lo que les comentaba recién. Ya tengo el dato asegurado, pero también lo tenemos anonimizado. Vamos a mirar que el nombre, que si recuerdan era Euroclad anteriormente, ahora ya no lo es Macmillan Toys, ¿sí? Ha anonimizado ese dato y los anonimiza con coherencia, con sentido y con realidad, ¿sí? Un NIF va a seguir cumpliendo el algoritmo del NIF, por ejemplo. Las cuentas bancarias, las tarjetas, lo mismo. Y acá lo que estamos viendo es esa cotización que está en estado draft. Internamente en la base de datos es DR. Fíjense que cuando el usuario hizo la petición de búsqueda, simplemente vio la etiqueta draft. Él no tiene que saber el código interno de la base de datos. Está configurado previamente para que cuando haga sus búsquedas pueda crear esas peticiones a través del lenguaje natural, ¿sí? Y de forma sencilla, que no tenga que tener conocimiento ni de cómo es la estructura del cliente, ni cuál es el punto, el campo, la tabla que tiene que realizar, ni cuál es el código que tiene que buscar. Una vez que ya tenemos el dato dentro de Icaria TDM, que está dentro de su repositorio, lo que nos queda es pasar a esos, al segundo paso de probar, de ver que realmente me va a servir este dato. Vamos a probar con TDM, el primer paso. Antes de validar los resultados en el sentido de poner reglas de validación y demás, vamos a ver que lo que hice funciona. Estamos en nuestro entorno de pruebas y vamos a ver que digamos, nuestra lista no tiene ninguna orden a la cual le puedo hacer una reserva. Lo que vamos a decir de forma manual, esto después se hace a través de RESAP y lo vamos a ver, es decirle a Icaria TM, vamos a ejecutar la prueba. ¿En qué entorno? En QA. De nuevo, elijo entorno, podríamos entregar en varios entornos al mismo tiempo. Le digo, vamos, la ejecutamos ahora, entregame el dato. Si actualizo los datos, vamos a ver que ahora sí, que efectivamente tengo esa orden en estado borrador. Ya puedo hacer la prueba. Ejecuté la prueba y ya quemé el dato. Voy a decir que mi prueba fue bien. Ya sabemos que este dato con esta prueba va fantásticamente y podría seguir haciendo esta operación numerosas veces sin ningún problema. Pero lo que dije, vamos a ir un pasito más allá de la entrega y vamos a hacer que nuestra gestión de datos de prueba valide esos resultados. ¿Cómo hacemos esto? Ahora le decimos a Icaria que recupere el resultado que tenemos en nuestro entorno de QA, que es donde ejecutamos la prueba, y básicamente recupera la misma estructura y logra comparar la estructura anterior con la nueva para que podamos aplicarle reglas. Digamos, tenemos el valor de entrada, el estado de la ejecución y el resultado esperado. Para configurar reglas de resultado esperado, tenemos distintos tipos de reglas de acuerdo al tipo de dato. Acá estamos viendo esos campos que cambiaron en mi orden, por ejemplo, Facility Icaria, y yo el que voy a validar en este momento es que el estado de la orden sea under evaluation, ¿sí? Un valor común, fijo, que tiene, que yo lo conozco. ¿Ves? El valor es fijo igual a 1. Listo, perfecto. Hay muchísimos tipos de reglas. Que se haya creado un registro en una colección, que el valor de un campo con fecha sea el de hoy, que se haya modificado el registro, etc. Dependiendo de lo que necesitemos y el tipo de datos, se pueden configurar diferentes. Vamos a hacer otra ejecución en nuestro entorno de pruebas. Vamos a inyectar los datos primero, al igual que lo hicimos antes. Perfecto. Los inyectamos. ¿Qué pasa ahora? Si comparo los resultados, como no hice la acción de boot, de book, no va a estar el resultado actualizado. Si vemos, me informa a través de ese camino en rojo cuál es el error que tengo y dónde está esa regla mal hecha, ¿sí? El estado de ejecución sigue en draft. Vamos a ir a la herramienta, a QA, y ejecutamos la prueba. Una vez que tenemos la prueba, podemos volver a Icaria, digamos, estoy haciendo todo esto manualmente, insisto, pero se hace de forma automatizada, pero es para que vean de forma visual cómo actúa internamente, y vemos que ya está en verde
y que el campo efectivamente, el de entrada dice que es DR de graph y under evaluation, el dato de ejecución y el resultado esperado. Y es donde tiene aplicada la regla. Ya podemos cerrar nuestra prueba ejecutada y decir que fue bien. ¿Qué implica esto del cierre de la prueba? Al momento de cerrar la prueba, sea ok, no ok, lo que fuese, se comparan los resultados. Y esa comparación también la almacena Icaria, lo cual es muy interesante porque a posterior podemos hacer un análisis. Si falló algo, tenemos esa comparación de forma histórica o podemos verla, revisarla después. No, si alguien va y toca QA y ahora me borra la orden porque tomó el dato para hacer otra prueba o lo que fuese, ya no me serviría ir a verlo en ese entorno, porque QA está vivo también, se están ejecutando cosas sobre ese entorno y no podría verlo. En cambio, Icaria sabe que ese dato es el que te interesa para la prueba, sabe cuál es la ejecución y te lo va a mostrar y comparar. Bien, solo nos queda ejecutar, validar, ejecutar, validar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en un entorno automatizado, lo que decíamos, podríamos tener un orquestador que lo primero que hace es consultar al gestor de casos de prueba, preguntar qué prueba se va a ejecutar y en qué entorno, decirle a Icaria, necesitamos ejecutar esta prueba en este entorno para que Icaria inyecte los datos. Una vez que Icaria inyecta los datos, se llama a la herramienta que ejecute la prueba y cuando termina la ejecución se llama nuevamente a Icaria para que valide el resultado y se almacene. Bien, con esto ya estaríamos en la automatización y ya habríamos incluido esa pieza que digo que nos faltaba. Herramientas de orquestación, la que quieras, normalizado. Herramientas de gestión también, de ejecución también, pero de TDM se deja de lado y es un componente, como decía, una pieza fundamental para que todo salga bien en este ciclo. Vamos a ver, en este caso que ya tenemos automatizado nosotros, estamos automatizando la misma prueba, pero en dos aplicaciones al mismo tiempo, para trabajar de forma simultánea. Jenkins lo que va a hacer es hacer este ciclo que les conté recién, ¿sí? Pero no solo lo vamos a hacer en la aplicación que mostraba, que es una aplicación basada en Postgres, sino que también lo va a hacer en una aplicación que es MySQL. Va a entregar los datos en ambas aplicaciones al mismo tiempo y luego va a ejecutar el script de automatización para validar la funcionalidad, ¿sí? Acá también, de nuevo, la prueba automatizada se está viendo de forma visual porque quería que vean que se está ejecutando y que se puede reejecutar. Por supuesto, todo esto se puede hacer sin que se abra el navegador y validar estas pruebas. Bien, ahí va la primera ejecución. Esta es la segunda aplicación que les comentaba, MySQL. El estado que tiene que quedar es entregado. Está funcionando perfecto. Se cierra la aplicación y vuelvo a lanzar la prueba, que es lo que haríamos nosotros en cada uno de nuestros ciclos antes de llegar a hacer el despliegue de nuestro producto, ¿sí? Entonces, fíjense, mi script no tiene que preocuparse del dato. No tengo que preocuparme si una prueba anterior tenía que crearme el dato. Si la prueba se va haciendo más compleja o hay casos más complejos, la creación del dato es la misma. Tengo guardada la estructura con sus datos, su instancia y la puedo entregar cuando quiera. Si un desarrollador sabe, tiene la lista de, es que esta funcionalidad tiene que pasar esta prueba, las puede ejecutar tranquilamente porque puede acceder a pedir que ese dato se entregue en su entorno. Nos puede entregar múltiples entornos a múltiples usuarios sin ningún problema y todos vamos a compartir la definición correcta de ese caso de prueba. Eso es súper importante, el acceso a todos para la información y facilitarlos. Cuando vamos a hacer pruebas desarrollando también, antes de que pasen a la etapa de test, antes que lo integremos en Git, también es una dificultad tener esos datos, crearlos, saber de dónde sacarlos. Entonces, ¿cómo influye TDM en nuestra automatización? Vamos, ahora parecía muy difícil, pero ahora parece más fácil. Tenemos herramientas que nos ayudan a hacerlo. Cambia la forma de trabajo, tenemos mayor cobertura de los casos de prueba. Tenemos datos antiguos y nuevos, tenemos datos correctos asociados a cada prueba. Independizamos las pruebas, lo que comentaba que también es súper importante. No debemos elegir o crearlos en cada ejecución, no depende del criterio de cada uno. Simplificamos nuestro flujo CI/CD, lo hacemos más preciso, con mayor cobertura, reducimos costes y tiempos. La experiencia tanto de desarrolladores y al equipo de QA es mucho mejor. Estamos entregando en entornos activos, no hay que recargar el entorno, recargar los datos, volver a crear, no tenemos basura dentro de nuestras bases de datos o entornos. Se entrega en distintos sistemas de forma simultánea. Añadimos la verificación o validación desde la perspectiva del dato a nuestros procesos.
El equipo ahora puede dedicarse a tareas como analizar requerimientos, definir productos, nuevas estrategias, nuevos casos de uso, automatizar, mejorar el proceso, buscar nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde Icaria lo que se da es digamos, en ciclos cortos se aporta valor, se da entrega simultánea en varias aplicaciones y distintos motores de base de datos, se entrega a distintos usuarios y entornos al mismo tiempo, digamos, se soportan las diferencias entre metamodelos, porque también es otro tema complejo, producción no tiene exactamente el mismo metamodelo que desarrollo o pruebas. Se adapta también al cambio de metamodelos cuando queremos integrar una nueva entidad o un nuevo campo, etcétera, también lo puede hacer. ¿Sí? Y un poco, y muy, muy, muy resumido, con esto es a lo que quisiésemos llegar con TDM, ¿sí? Porque ya se me está acabando el tiempo, pero que sepan que TDM es mucho más, porque también hay muchos equipos que están en otras etapas del proceso de QA y que el proceso no está tan maduro. Entonces, este es el objetivo, esta es nuestra finalidad, pero TDM es mucho más y entonces quería invitarlos que nos sigan en LinkedIn o que me contacten y demás para que les contemos qué más podemos hacer. Generamos eventos, webinar para informar sobre este tema y ver, dependiendo en cada etapa que está, qué procesos o qué funcionalidades de TDM son interesantes para lograr evolucionar todo nuestro ciclo de pruebas a esta automatización completa. Y por supuesto, quien quiera contactarme, tanto sea después de esto para preguntar dudas que queden de hoy o nuevas cosas o dudas sobre su caso particular, no hay ningún problema y estamos más que disponibles. Espero que les haya interesado y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana. Qué importante que se entienda de verdad cuáles son los datos adecuados para hacer las pruebas, ¿eh? Así que, por favor, la receta que nos ha enseñado Ana... Y el dolor de cabeza que da hacerlos. Para que nunca perdamos de vista eso, así que fenomenal. Sí. Te vamos a ir trasladando algunas de las preguntas que nos está haciendo nuestra audiencia. Desde el auditorio de ITI nos llega la siguiente. En el caso de que la prueba que queramos hacer involucre datos sensibles, ¿se podría cambiar esta información por otra falsa en vez de bloquearla? Nos lo dicen por ver si de esta forma se podrían realizar pruebas con datos parecidos. Exactamente. A ver, es lo que hacemos. Por ahí es muy rápida la presentación. En el momento de buscar y demás, sí que muestro el cartel de información sensible, pero en el momento de protegerla, de aguardarla en el repositorio interno, ya lo saqué de producción. Yo ya no puedo tener información sensible real en el entorno de Icaria. Lo que se hace es se anonimiza. Los algoritmos de anonimización que tiene Icaria, que además son extensibles, personalizables si se necesita alguno nuevo, mantienen el formato real del dato. Si tengo un nombre, voy a tener un nombre. Si tengo un NIF, voy a tener un NIF válido, una cuenta bancaria y demás, ¿sí? No se enmascara, se anonimiza con un algoritmo real no reversible, unidireccional, digamos, ¿sí? Aleatorio. Pero sí que el dato sigue teniendo el aspecto real. Si nos paramos, bueno, cuando puedan ver la ponencia, o si tienen dudas, si ven cuando inyecto el dato para hacer la prueba, los nombres que hay son reales, no dice Sensitive Info, sino que tiene un nombre la empresa, tiene un NIF, que son distintos a los de producción, ¿sí? Eso más que hecho y los protegemos, eso siempre. Lo que pasa es que dentro de la aplicación, cuando buscamos o hacemos algo, se muestra el cartel avisando que hay información sensible. Al moverlo de un entorno al otro, se anonimiza con ese tipo de algoritmos. Muchas gracias, Ana. Nos llegan un montón de preguntas. Vamos a ver todas las que nos da tiempo a responder. Nos dicen también desde el auditorio, si en la instalación el tester no tuviera acceso a otros entornos, producción, desarrollo, y solo tiene acceso al de test o al entorno de prueba en cuestión que tengan, ¿qué podrían hacer? ¿Qué se te ocurre que podrían hacer? A ver, ¿qué podrían hacer? Primero, en los entornos de prueba muchas veces ya tienen datos que les sirven para las pruebas, como comentaba que es una de las soluciones, pero los queman. Entonces, antes de quemarlo, guardarlo en Icaria TDM. Si no tenemos un dato que nos sirva todavía en la prueba, probablemente necesitemos crearlo, sí, pero una vez que lo creamos ya lo protegemos con Icaria TDM y ya lo vamos a poder entregar todas las veces que querramos. También con Icaria podemos tomar un dato existente y hacer modificaciones para que se adapte al dato que necesite, ¿sí? Ese dato que tenemos dentro de nuestro repositorio lo podemos editar para adaptarlo exactamente a lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, tranquilamente podría tener distintas soluciones para que el esfuerzo sea una sola vez y ya después tener ese dato dentro de Icaria y entregarlo todas las veces que sea necesario, incluso compartirlo con el resto del equipo. Qué bien, Ana, muchas gracias. Héctor Canarea nos pregunta,
bueno, hola, te saluda primero y nos dice, ¿cómo podemos conseguir buenos datos sin conocer el negocio? ¿La herramienta nos podría ayudar de alguna forma en que no sea solo relaciones entre tablas? Lo que hace la herramienta sí tiene funcionalidades que nos ayudan, al final terminamos en las relaciones, pero nos ayudan a encontrar esas relaciones, ¿sí? Tenemos tanto herramientas de prospección dinámica como estática. La estática se va a centrar en tratar de encontrar relaciones, a pesar de que no estén físicamente en la base de datos entre las tablas, y la dinámica lo que va a hacer es, en un entorno de prospección, poner ciertos disparadores que nos permitan detectar qué entidades se verían involucradas en una funcionalidad. Activamos esa prospección y, por ejemplo, voy y hago la creación de mi orden y la reserva. Lo que me va a decir Icaria es, esta entidad fueron, digamos, las tocaste en el momento que estuviste haciendo esa operación. Entonces ya con eso tenemos la primera estructura que necesitamos para crear este dato. Después de ahí se puede seguir trabajando y evolucionando, pero sí, como decía, es mucho lo que hay de TDM y eso es un punto muy importante y que muchos clientes lo necesitan y lo tenemos, digamos, dentro del catálogo de las funcionalidades que se dan. Fenomenal, muchísimas gracias, Ana. Silvia, Alejandro, vemos vuestras preguntas por aquí, se las vamos a pasar a Ana para que os pueda responder después. Estamos ya en tiempo. Bueno, Ana, muchísimas gracias por haberte sumado a nuestro equipo de ponentes y un placer tenerte aquí. Un placer y bueno, si cuando lleguen las preguntas las contestamos enseguida, así que Ahora te las pasamos enseguida. Gracias. Gracias, hasta ahora. Adiós.